Antes de comenzar, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. Hablábamos en vídeos anteriores que en ocasiones encontramos eventos de viajes en el tiempo en donde la clave puede ser un elemento externo que podría provocar un desajuste espaciotemporal por sí mismo, como si hubiera objetos o lugares que pudiesen albergar en su composición o sus construcciones cierto recuerdo de algunos momentos de la historia que se hubiesen quedado grabados a fuego dentro de él. En el siguiente caso, también se produce un evento de deslizamiento del tiempo, pero esta vez en el entorno de una explosión industrial. Vámonos en este caso hasta la localidad de Mercer, en el estado de Kentucky, Estados Unidos, a las 3:15 de la tarde del 15 de marzo de 2011. Aquí tenemos a un hombre llamado Lee Dean que se mete en su coche para ir a la antigua oficina en donde trabajaban él, su madre, su hermano y su difunto padre. Desde finales del mes de otoño del año anterior, se habían producido en la fábrica de al lado de la oficina una serie de explosiones que habían causado serios destrozos a las propiedades de alrededor. Temiéndose que el viejo edificio histórico de su propiedad, construido en una época anterior a la Guerra Civil Americana, también se hubiera dañado con las explosiones, y tras haber leído en un periódico local el enfado de algunos residentes cercanos con los dueños de la fábrica, decide ir para allá sin dilación para ver qué ha ocurrido. Lee llega allí, aparca el coche y entra por la puerta trasera. Sube las escaleras laterales en dirección al que era el despacho de su madre, sin comprobar la sala de espera, y no encuentra daños por allí. Pasa por su antiguo despacho y está todo como debía estar, sin problema, aunque había señales de antiguos desperfectos, pero eran de años anteriores. Parece que el tema llevaba ya algunos años sin solucionarse, y las indemnizaciones tampoco llegaban. Es el momento de ir a ver el despacho de su hermano. Allí, Lee tampoco encuentra daños. Por último, la biblioteca, un desastre. El techo se había venido abajo y se observaba la estructura de madera. Al menos no hay signos de inundación, algo es algo. El testigo termina de revisar la zona y baja las escaleras. Sin problemas en la cocina, el despacho del padre o el de la secretaria. Falta la sala de espera, que se la ha saltado antes. Un horror. Daños en las paredes que colindan con el despacho del padre. Yeso en el suelo, también bajo los radiadores. La madera de la estructura al descubierto en varias partes y daños severos en las paredes. Al menos tampoco está inundado el agua. Ese problema a evitar siempre en este tipo de sucesos, piensa él. Haciendo recuento de todo, Lee vuelve a casa y llama a un vecino que conoce y que se dedica a hacer reparaciones domésticas. Queda con él el mismo día y van a la casa. Repiten exactamente el mismo orden a la hora de visitar las habitaciones, primero la planta de arriba y luego a la de abajo, pero al llegar a la sala de espera, se sorprenden por estar absolutamente impoluta. Las paredes, tal y como estaban en el año 1969, antes de una reforma que hicieron. El papel que las adornaban era el mismo, los mismos muebles que había a finales de los 60, el mismo toque retro, hasta el mismo teléfono, incluso ese aroma inconfundible. Extrañados, ambos salen de allí con la impresión de que hay que hacer obras en la planta de arriba, pero no en la de abajo. Lee vuelve solo a la sala de espera poco después
y vuelve a encontrarse la misma destrucción que vio la primera vez. Su sorpresa fue mayúscula. Era la misma sala, pero ahora estaba completamente destruida, con los elementos inmobiliarios del siglo XXI. ¿Dónde estaban los elementos de los años 60? Los elementos del mobiliario volvían a ser los de la década de 2000 y se encontraban afectados por la explosión. No se lo podía creer, no había explicación alguna para algo así. Confundido, el testigo abandonó el lugar y volvió a su casa sin experimentar ningún tipo de tiempo perdido. La hipótesis que podemos barajar en este caso es que el fenómeno aparece durante unos minutos, tal vez menos, en una zona determinada de la casa, mostrando cómo era hacía ni más ni menos que 42 años. ¿Por qué allí y no en otra sala? ¿Y por qué ocurre cuando el hombre aparece en escena y no cuando él está solo? Se potencia en determinadas circunstancias el fenómeno cuando entran en contacto algunas personas determinadas, o es una casualidad que ocurra justo cuando algunos de los testigos no están solos. ¿Cómo explicar el fenómeno de los deslizamientos en el tiempo? Encontramos tal variedad en los casos que es difícil afinar los patrones. Lo que no deja lugar a dudas es que la empresa de la fábrica tuvo que indemnizar a la familia Lee, aunque desde su departamento financiero seguramente habrían querido que el vórtice se quedara allí para ahorrarse una cuantiosa reforma.